tiempo, antes de la bala roja, antes del pacto, en que sus manos no olían a pólvora y a azufre, olían a tierra húmeda, al pelaje de su yegua, al maíz tierno que crecía en el valle, olían al jabón de lavanda que usaba su esposa, el Ara. Silas era un ranchero, un hombre simple, un hombre que creía en cosas simples, en el sudor de su propia frente, en la justicia de la lluvia y en la promesa del amanecer. Su rancho no era grande, pero era suyo, un trozo de tierra que le había costado 10 años de trabajo duro. Era un hombre que miraba al cielo, no para rezar, sino para leer las nubes. Pero el cielo lo traicionó. Comenzó como una promesa rota. La temporada de lluvias no llegó. Las nubes que se formaban en las montañas, esas nubes grises y preñadas que siempre llegaban en mayo, se desviaban, se deshacían en el aire antes de llegar al valle. El sol, que una vez fue su socio, se convirtió en su enemigo. Un ojo amarillo y sádico que hervía el mundo. Primero, la tierra. El pasto verde se volvió amarillo, el amarillo se volvió paja quebradiza, y la paja se convirtió en polvo. Silas caminaba por sus campos, y el suelo se agrietaba bajo sus botas. Grietas tan profundas que parecían bocas sedientas, suplicando al cielo silencioso. El río, el pequeño río que alimentaba su tierra, comenzó a mostrar sus huesos. Las piedras del lecho, antes lisas y húmedas, ahora estaban secas, blancas, calientes al tacto. El agua se convirtió en un hilo, luego en charcos de lodo espeso, y luego en nada. El desierto, ese vecino silencioso que siempre había mantenido a raya al otro lado de la cresta, comenzó a avanzar. Silas lo sentía como una invasión. Podía olerlo. El aire ya no olía a pino y a tierra mojada. Olía a polvo, a un polvo antiguo, mineral, que se metía en la garganta, en los pulmones, en la comida. Un polvo que olía a condena. Silas luchó. Por supuesto que luchó. Era lo único que sabía hacer. Se levantaba antes del amanecer. Tomaba su pico y su pala y caminaba hacia el lecho seco del río. Y cavaba. Cavaba durante horas bajo ese sol implacable. El sudor se secaba en su piel al instante. Sus manos, acostumbradas al trabajo, se ampollaron. Las ampollas se rompieron y la sangre se mezcló con el polvo. Cavó pozos, uno tras otro, buscando el último rastro de humedad. Encontraba lodo, lodo espeso y amargo que sus animales se negaban a beber. Pero seguía cavando, porque el Ara lo observaba desde el porche de la casa, su rostro pálido y preocupado. Y mientras ella lo observara, él no podía parar. Y entonces, como si el sol no fuera suficiente, llegó la plaga. No fue una enfermedad ruidosa, fue silenciosa, una sombra que se deslizó en sus corrales. Comenzó con la yegua, su favorita. La encontró una mañana, de pie, pero dormida. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero no miraban nada. Una mosca caminaba sobre su globo ocular y ella no parpadeaba. Se negó a comer, se negó a beber, y a la tercera mañana, Silas la encontró caída de costado, muerta, con los ojos aún abiertos, fijos en un cielo sin piedad. Luego, las vacas, una por una, se postraban en el polvo, sus costillas marcándose contra la piel, sus alientos un vapor débil y fétido. Silas se sentó con la última vaca, un animal que había visto nacer. Le puso la mano en el cuello. No había lucha, no había pánico, solo una rendición, una aceptación silenciosa de que el mundo había decidido que ya no debían vivir. El rancho se llenó de un nuevo silencio, el silencio de los corrales vacíos, la sequía, la plaga. Eso era la naturaleza. Era un Dios cruel, sí, pero era un Dios ciego. Lo que vino después fue obra de un hombre, don Alejandro, el cacique, el dueño del valle, el hombre que vivía en una hacienda en lo alto de la montaña, junto al único lugar que aún tenía agua, el manantial que alimentaba el río que ahora estaba seco. Silas, desesperado, vendió la última silla de montar que le quedaba por un saco de maíz. Tomó ese saco,
su sombrero en la mano, y subió la montaña. Recordaría esa caminata por el resto de su vida, el polvo de su rancho muerto. Y luego, a medida que subía, el aire cambiaba, se volvía más fresco. Podía olerlo, humedad, el olor a hierba verde. Llegó a la hacienda. Era un oasis, un insulto. Campos verdes, fuentes gorgoteantes, hombres regando jardines de flores que no se podían comer. Don Alejandro lo recibió en su porche. Un hombre gordo, con una camisa de lino blanca, bebiendo agua fresca de una jarra de barro. Silas, con el polvo y la muerte en sus ropas, se sintió pequeño. Don Alejandro, dijo Silas, su voz rota por la sed y la vergüenza. Mi esposa, Elara, está enferma. La plaga se llevó mi ganado. La sequía mató mi cosecha. Le ruego que libere el agua del manantial. Solo unas horas, solo para que el río vuelva a correr. O un poco de grano. Le pagaré cuando las lluvias vuelvan. Don Alejandro lo miró. No con odio, no con piedad. Lo miró con aburrimiento, como se mira a un insecto. Tomó un trago largo de agua. El sonido del líquido bajando por su garganta fue una obscenidad. Silas, dijo, su voz suave, ¿por qué debería darte mi agua? El agua es para los que saben cuidarla. Tú perdiste. El desierto te ganó. Señaló el saco de maíz que Silas llevaba. Pero no soy un hombre cruel. Te compraré tu tierra a buen precio. Te doy 20 pesos de plata por tu rancho de polvo. 20 pesos. Era un insulto. Era el precio de un ataúd. Es mi hogar, susurró Silas. Es todo lo que tenemos. Don Alejandro se encogió de hombros. El hogar es donde hay agua, Silas, y tú ya no tienes. Ahora vete. El polvo de tus ropas está ensuciando mi porche. Se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Silas solo, rodeado de verde, muriendo de sed. Silas no vendió. Regresó a su rancho, y el último clavo en su ataúd fue Elara. La fiebre la consumió, una fiebre seca, una fiebre de polvo. Silas se sentó a su lado, en la choza silenciosa. El aire era pesado, caliente, le daba de beber la última agua del pozo. Agua fangosa, con sabor a metal. Ella apenas podía tragar. Él la observó marchitarse. Igual que su maíz, igual que su ganado. Vio cómo la vida se retiraba de sus ojos, cómo su piel se volvía pálida y seca como el papel. La noche que murió, ella abrió los ojos. La fiebre se había ido. Por un momento hubo claridad. Lo miró. Vio al hombre que amaba, ahora un cascarón de polvo y rabia. Tengo sed, Silas, susurró. Tengo tanta sed. Y en sus ojos, él no solo vio su propia muerte, vio la cara de don Alejandro, bebiendo agua fresca en su porche. Silas cerró los ojos de su esposa. La besó en la frente. Su piel estaba fría. Salió de la choza. El cielo estaba sin estrellas. El viento olía a muerte. Cogió su pala. La enterró él mismo. La tierra estaba tan dura que el pico apenas la mordía. Le tomó horas. Cuando echó la última palada de polvo sobre la tumba improvisada, el hombre que había sido, Silas el ranchero, el hombre que creía en la lluvia y el sol, murió con ella. Se quedó allí, de pie, hasta que el amanecer gris tiñó el cielo. El amor se había ido. La esperanza se había ido. El miedo se había ido. Solo quedó una cosa fría, dura y pesada, que se asentó en su pecho: la rabia. Esa noche, Silas caminó al pueblo. Entró en la cantina. Era el único lugar con luz. El lugar olía a alcohol barato, a sudor y a desesperación. Se sentó en la barra y pidió una botella. Fue entonces cuando el viejo vaquero ciego, sentado en la esquina, habló. No lo miró. Su rostro, una máscara de cicatrices y arrugas, estaba inclinado hacia su vaso. El dolor es un veneno, hijo, dijo el viejo, su voz como el roce de la arena. O te mata, o te da un propósito. Silas bebió directamente de la botella. El líquido quemó su garganta vacía. Y tú, continuó el viejo, tú ya estás muerto. Solo te falta el propósito. Silas golpeó la botella en la barra. El vidrio tembló.
Quiero venganza, gruñó, las palabras saliendo como piedras. El viejo sonrió, una mueca horrible, sin dientes. Ah, la venganza. Bebió su propio trago. La venganza no se le pide a Dios, muchacho. A Dios se le pide piedad. A Dios se le pide lluvia. Hizo una pausa y su voz bajó a un susurro conspirativo. La venganza tiene otro precio y tiene otro comerciante. Silas se giró en el taburete. ¿Qué estás diciendo, viejo? Hablo del cruce de caminos, siseó el viejo. A 10 millas al sur, donde los dos caminos de sal se encuentran. Dicen que es un lugar donde el mundo es delgado, donde el infierno se asoma a respirar. Dicen que si vas a la medianoche exacta y esperas... ¿Qué? Presionó Silas. Un hombre vendrá, susurró el viejo, ahora inclinado hacia Silas. Sus cuencas vacías parecían verlo con más claridad que cualquier hombre con ojos. Un hombre con un traje elegante y un caballo negro como una mancha de tinta. Un hombre con ojos de fuego. Te ofrecerá un trato. Oro, poder o venganza. Silas se quedó quieto. El aire en la cantina pareció congelarse. ¿Y qué pide a cambio?, preguntó Silas. El viejo soltó una risa seca, como una tos. Lo de siempre, hijo, lo de siempre. Te ofrecerá el mundo, pero siempre cobra con tu alma en balanza. Silas se quedó mirando su reflejo en el líquido oscuro de la botella. Vio sus ojos muertos. Vio la tierra agrietada de su rostro. Vio la tumba de Elara. Se puso de pie. Dejó unas monedas en la barra. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó el viejo. Silas se detuvo en la puerta. El viento del desierto entró, trayendo el olor a polvo y condena. Se dio la vuelta y miró al viejo ciego. «Que se la quede», dijo Silas. «Es un mal pago. Ya está rota». Silas salió de la cantina. El viento de la noche lo golpeó, no como un alivio, sino como una confirmación. Olía a polvo. Olía a una sed antigua. No regresó a su rancho. No había nada para él allí. Solo la tierra agrietada y el montículo de piedras frescas bajo el cual dormía Elara. No, ir allí habría sido una debilidad, y Silas ya no podía permitirse ser débil. Montó su caballo. El animal estaba flaco. Sus costillas eran un mapa de la hambruna, pero aún caminaba. 10 millas al sur, había dicho el viejo, donde los dos caminos de sal se encuentran. Silas tiró de las riendas y enfiló hacia la oscuridad. La cabalgata fue un descenso. El cielo, ese cielo que había traicionado a Silas, ahora estaba completamente vacío. Un océano de tinta negra, sin la piedad de una sola estrella. La luna era un hueso astillado, que no ofrecía luz, solo una pálida burla. El desierto por la noche no está muerto, está esperando. Los coyotes callaban a su paso. Las serpientes se escondían. El mundo natural sentía lo que Silas llevaba dentro. Sentía el hedor de la muerte de Elara. Sentía el frío de la rabia que había reemplazado a su alma. Silas no sentía miedo. El miedo es para los hombres que tienen algo que perder. Él solo sentía propósito. Sus manos, callosas por la pala y el arado, ahora descansaban sobre la empuñadura de su revólver. Un arma que apenas había usado. Un trozo de hierro que, hasta ahora, solo era una herramienta. Pronto, sería un instrumento de juicio. El caballo relinchó, nervioso. Se detuvo, sus orejas gachas. Silas miró hacia adelante. Había llegado, el cruce de caminos. No era un lugar impresionante. Era una herida en la tierra. 2 caminos de tierra. Pero el viejo tenía razón. El suelo no era polvo normal. Brillaba débilmente bajo la luz del hueso de luna. Era sal. Un lugar donde nada había crecido. Donde nada crecería jamás. Silas miró a su alrededor. La nada. El silencio absoluto. Consultó el reloj de bolsillo de su padre. Las manecillas marcaban las 11:45. Faltaban 15 minutos para la medianoche. Un cuento de viejo ciego. El pensamiento cruzó su mente, un último destello de la lógica que lo había abandonado. Se bajó del caballo. El animal retrocedió, negándose a pisar la sal. Silas lo ató a un arbusto muerto
a varios metros de distancia, y luego caminó hacia el centro exacto del cruce. Se quedó allí, de pie, una figura solitaria en un mar de sal y oscuridad, y esperó. ¿Qué se hace mientras se espera al diablo? ¿Se reza? Silas se rió, un sonido seco, sin humor. La oración era un lujo que ya no podía pagar. ¿Se arrepiente? Cerró los ojos. Vio el rostro de don Alejandro, bebiendo agua fresca. Vio la tierra agrietada. Vio a Elara, sus labios secos, sus ojos suplicantes. Tengo sed, Silas. La rabia volvió, caliente y pura. No había arrepentimiento, había justicia. Abrió los ojos, miró su reloj, las manecillas. Estaban quietas, la una y el otro, apuntando hacia arriba. Medianoche. No hubo truenos, no hubo un hedor a azufre. Hubo frío, un cambio en el aire, tan súbito, tan violento que le robó el aliento. El calor del desierto no se fue, fue asesinado. Una ola de hielo antinatural lo golpeó. Silas miró la sal a sus pies. Estaba brillando, cubriéndose de una fina capa de escarcha, en medio del desierto. Levantó la vista. Su propio aliento era ahora un vapor blanco y espeso. Y entonces, el sonido. Un silbido seco, agudo. Un sonido que cortaba el aire helado como un cuchillo. Y con él, el galope. Pero no era el galope de un caballo normal. Era lento, rítmico y silencioso. Un caballo emergió de la oscuridad. Era negro. No del color de un caballo. Era negro como un agujero en la noche, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Sus pezuñas no levantaban polvo. Y sus ojos eran dos brasas moribundas, rojas y profundas. Sobre él, un hombre, alto, demasiado alto, vestido con un traje elegante de viajante, un traje que parecía hecho de sombras tejidas. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero de fieltro negro. El caballo se detuvo a 10 pasos de Silas. El hombre desmontó. No se movía como un vaquero. Se movía con una gracia líquida, depredadora. Dio unos pasos hacia Silas. La escarcha crecía en la sal donde él pisaba. Se detuvo. Silas no podía ver su rostro, solo la oscuridad. Y dentro de esa oscuridad, 2 puntos de luz, 2 brasas vivas, ojos de fuego. El hombre de ojos de fuego habló. Su voz no era un trueno, no era un gruñido. Era suave, culta, irónica, como el roce de hojas secas sobre terciopelo. Silas, dijo. La voz se metió en la cabeza de Silas. No la oyó con sus oídos, la sintió en su cráneo. ¡Qué placer! Encontrarte por fin. Llegas tarde. Silas sintió su mano moverse instintivamente hacia su revólver. El hombre rió, un sonido sin alegría. Todavía no. Estamos en la fase de la negociación, mi querido ranchero. ¿Cómo sabes mi nombre?, gruñó Silas, su voz sonando extraña en el aire muerto. Sé todos los nombres, dijo el hombre dando un paso más. Pero el tuyo ha estado en mis labios durante semanas. Hueles a pérdida, a injusticia. Es mi aroma favorito. ¿Eres él?, preguntó Silas. ¿Eres el diablo? El hombre de ojos de fuego pareció considerarlo. Soy muchas cosas. Soy el eco en el pozo vacío. Soy la sombra en la habitación del enfermo. Soy el banquero del alma, el acreedor final. Pero esta noche, para ti, Silas, soy una oportunidad. ¿Quieres venganza? No fue una pregunta, fue una declaración. Quiero a don Alejandro, dijo Silas, la rabia saliendo como un veneno. Quiero que su hacienda se seque y se convierta en polvo. Quiero que sus jardines mueran. Quiero que se arrodille en el lodo, suplicando por una gota de agua. Quiero que sienta lo que sintió Elara. El hombre de ojos de fuego sonrió. Silas no vio una boca, pero sintió la sonrisa, una vasta y fría diversión. ¡Qué poético!, susurró la entidad. ¡Qué humano! La lex talionis. Ojo por ojo, sed por sed. Es adorable. Pero, dijo, puedo darte algo mejor. ¿Mejor que la venganza?, dijo Silas.
Oh sí, la venganza es un plato que se sirve frío. Es un solo bocado. Yo te ofrezco el festín. El hombre extendió una mano, enguantada en cuero negro. Te ofrezco poder. El poder de tomar lo que es tuyo, continuó el diablo. El poder de caminar por la hacienda de Alejandro, no como un suplicante, sino como un dios. El poder de hacer que sus vaqueros, esos matones que te echaron, se arrodillen ante ti. El poder de que tu mano, esa mano callosa de granjero, sea más rápida que cualquier bala. La voz del diablo era sed, era agua helada en el desierto. ¿Por qué?, preguntó Silas, sospechando. ¿Por qué darme tanto? Porque la venganza es rápida, se consume. El poder, Silas, el poder corrompe. Es un veneno mucho más lento, y yo soy un hombre paciente. El diablo se acercó, hasta que Silas pudo sentir el frío absoluto que emanaba de él. Te doy el poder de ser el juicio de ese valle. ¿Qué me das tú a cambio? Ya lo sabes, dijo Silas. El viejo me lo dijo. ¿Quieres mi alma? El diablo soltó una carcajada. ¿Mi alma? Como si fuera una moneda de oro. No, Silas, no quiero tu alma. Hizo una pausa, y sus ojos de fuego se clavaron en los de Silas. Quiero la balanza. Quiero tu alma, en balanza. La quiero cuando tu rabia se haya enfriado, cuando tu venganza esté completa y te des cuenta del vacío que ha dejado, cuando el dolor de el ara regrese y no tengas nada que te proteja de él. Cuando estés en el fondo del pozo, vendré a cobrar ese vacío. Un trato para llenar el vacío ahora, a cambio de entregarlo todo después. Para Silas no había elección, el vacío ya estaba allí. Hecho, dijo Silas, su voz firme. El diablo inclinó la cabeza. Un trato es un trato. Extendió su mano enguantada. Silas la miró. Esta era la última puerta, el último umbral. Miró más allá del hombro del diablo, hacia la oscuridad, y por un segundo creyó ver el rostro pálido y sediento de el ara. Justicia. Silas levantó su mano y estrechó la mano del diablo. Un dolor que Silas jamás había imaginado. No era fuego, era frío. Un frío tan absoluto, tan puro que quemaba. Gritó. Sintió como ese hielo antinatural subía por su brazo, no por sus venas, sino alrededor de sus huesos. Trepó por su hombro, entró en su pecho y se alojó en su corazón. Se enroscó alrededor de la pena, de la rabia, y la congeló. La hizo sólida. Silas cayó de rodillas, jadeando, arrancando su mano de la del diablo. Se miró la palma. Estaba marcada. Una cicatriz negra, con la forma de una quemadura de escarcha que no sangraba. Se levantó, temblando. Pero el temblor no era de debilidad, era de poder. Se sentía diferente. El mundo estaba en silencio. Podía oír el latido de su propio corazón, lento y firme. Podía oír el latido del corazón de su caballo, a 100 metros, rápido y aterrorizado. Podía oír el latido de un conejo escondido bajo una piedra, a 200 metros. Levantó la vista. El cielo sin estrellas. Ya no estaba oscuro. Podía ver la textura de la sal en el suelo. Podía ver las montañas a kilómetros de distancia, recortadas contra un cielo que ahora era de un gris metálico. Y su mano derecha, la de la cicatriz, estaba fría, pesada. Ya no se sentía como su mano, se sentía como un instrumento. El poder es tuyo, Silas, dijo el diablo. Su voz ya sonaba más distante. Silas se giró. El hombre de ojos de fuego ya estaba sobre su caballo negro. Úsalo bien, sonrió la entidad. ¿Cuándo te veré?, preguntó Silas. El diablo miró al cielo vacío. Oh, cuando la rabia se haya ido, cuando tu trabajo esté hecho, cuando la pena regrese. Te veré, pronto. El caballo negro se giró y no galopó. Simplemente caminó hacia la oscuridad, y la oscuridad se lo tragó. En un parpadeo se había ido. El frío se retiró. La escarcha en la sal se derritió. El viento del desierto regresó, como si el mundo hubiera soltado el aliento. Silas se quedó solo en el cruce de caminos. Pero ya no era Silas. El ranchero estaba muerto.
Lo que quedaba era una herramienta, una sombra con una cicatriz helada en la mano, un juicio, y tenía trabajo que hacer, el amanecer. Silas se quedó de pie en el cruce de sal, bajo un cielo que empezaba a teñirse de un gris enfermo. El caballo del diablo se había ido. La presencia antinatural se había retirado, pero el frío se había quedado. No el frío del desierto, que muerde la piel y se va. Era el frío del pacto, un frío interno, un hielo que se había asentado en su corazón, sofocando el último rescoldo de la pena y convirtiendo la brasa de su rabia en una aguja de obsidiana. Levantó su mano derecha, la palma marcada con la cicatriz negra de la escarcha. No sentía los dedos. La mano no le dolía. Simplemente ya no era suya. Era un instrumento, frío, pesado y terriblemente firme. Sus sentidos, el mundo, era diferente. El desierto ya no estaba muerto. Podía oír el latido del corazón del conejo a 200 metros. Un tamp-tamp-tamp frenético de puro terror. Podía ver el calor. Vio la firma térmica de un escorpión, escondido bajo una piedra a 20 pasos. Una pequeña mancha de luz pálida en un mundo de azul helado. Podía oler el miedo de su propio caballo. El animal lo miraba, sus ojos desorbitados, oliendo el azufre invisible, oliendo el error que su amo había cometido. «Vamos», dijo Silas. Su voz ya no era la suya, era plana, sin emoción. El sonido de la piedra rozando la piedra. Se montó. El caballo tembló bajo su peso, pero obedeció. Ya no era un ranchero, era el cobrador. Cabalgó de regreso al valle. El sol, su viejo enemigo, comenzó a levantarse, golpeando la tierra con su martillo de luz. Silas levantó la cara hacia él, y por primera vez, no sintió nada. El calor no tocó su piel. El hielo en su pecho neutralizaba al sol. Él era la noche, cabalgando a plena luz del día. A lo lejos, vio el insulto. El oasis verde de Don Alejandro, una mancha de vida vibrante en su mundo de polvo y muerte. No sintió rabia, no sintió dolor, sintió un propósito. El propósito frío y simple de una herramienta. La guadaña no odia al trigo, simplemente corta. Llegó a la hacienda. El contraste era obsceno. El sonido del agua, gorgoteando desde las fuentes de mármol, el canto de los pájaros en los árboles frutales, el olor a hierba mojada y a flores. Un paraíso construido sobre la sed de los muertos, construido sobre la tumba de Elara. Ató su caballo junto a la puerta principal, un portón de caoba maciza. Dos vaqueros, los mismos que lo habían echado a patadas semanas antes, estaban allí, bebiendo café, riendo. Vieron a Silas. Sus risas murieron. Vieron sus ojos. Vieron el polvo en su ropa. Vieron al fantasma que había regresado del desierto. «Lárgate, ranchero», dijo uno de ellos, su mano yendo, con pereza, hacia su pistola. «El patrón no quiere ver tu cara de muerto aquí». «Estoy aquí por el patrón», dijo Silas. Su voz plana, su mano derecha, la mano marcada, se sentía pesada, fría, zumbaba. «Dije que», comenzó el vaquero. No terminó la frase. Silas no desenfundó. El revólver simplemente apareció en su mano. La mano marcada se movió por sí sola. El mundo se volvió lento. Vio la bala salir del cañón. Vio el aire ondular a su alrededor. Vio al vaquero, su boca aún abierta para terminar la frase, y vio el pequeño punto rojo que florecía en su frente. El hombre cayó como un saco. El segundo vaquero lo miró, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Intentó desenfundar. Era rápido, pero la velocidad ya no importaba. Silas no apuntó. Su mano helada lo hizo. El segundo vaquero cayó, agarrándose el pecho. 2 disparos, 2 muertos, antes de que el primer casquillo golpeara el suelo. Silas miró el revólver humeante en su mano. No sintió el retroceso. No sintió nada, solo el frío. «Hasta el infierno», pensó Silas. Sabía que yo sabía disparar. Pero era una mentira. Él no sabía disparar así. El pacto sabía disparar.
pateó la puerta. No estaba cerrada. El sonido del disparo a la cerradura habría sido un desperdicio de plomo. Entró. El interior era fresco, lujoso, alfombras persas, muebles oscuros y el sonido de botas corriendo. «¡Está aquí! ¡El ranchero está aquí!», gritó una voz desde el piso de arriba. Silas caminó hacia la escalera principal, lenta, metódicamente. Cada paso, un golpe de martillo. 5 hombres aparecieron en lo alto de la escalera. Matones, pistoleros a sueldo de Alejandro. 5 hombres, 5 armas. Apuntaron. El mundo se detuvo. El tiempo se estiró como el vidrio fundido. Silas vio 5 dedos apretando 5 gatillos. Vio el destello del fuego en 5 cañones. Vio las 5 balas saliendo, girando hacia él. Podía ver las pequeñas imperfecciones en el plomo. Y él simplemente se movió. No esquivó, no se agachó. Su cuerpo, guiado por el hielo en sus venas, dio un paso a la izquierda, un leve giro de su hombro. Las balas pasaron por el espacio donde él había estado hacía una fracción de segundo. El poder del diablo no era la invulnerabilidad, era la certeza. Los 5 hombres lo miraron, sus rostros una máscara de incredulidad. Estaban recargando, presas del pánico. La mano de Silas se movió, fría, precisa. Bang. El hombre de la izquierda. Bang. El hombre de la derecha. Bang. 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 Los 3 del centro. El mundo volvió a su velocidad normal. El estruendo de los disparos llenó la casa. Y luego, el sonido de 5 cuerpos cayendo por la escalera, rodando. Un ruido sordo, húmedo. Silencio. Humo de pólvora. El olor a cobre y a miedo. Silas recargó. Sacó los 5 casquillos calientes. No sintió su calor. Metió 5 balas frías. El tambor giró con un clic satisfactorio. Continuó subiendo la escalera, pisando los cuerpos sin mirarlos. Sabía dónde estaba. El estudio. Al final del pasillo. Podía oírlo. Un sonido bajo, un gemido y el sonido de un hombre tratando de bloquear una puerta. Silas llegó a la puerta del estudio. Caoba maciza, cerrada. «Alejandro», dijo Silas. Su voz plana. Un disparo sonó desde dentro. La bala atravesó la madera justo a la altura de su cabeza y se perdió en el pasillo. Silas suspiró. Un suspiro de aburrimiento. Levantó su bota y pateó la puerta. La cerradura, una cerradura cara, importada, saltó en pedazos. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba don Alejandro. No era un cacique, era un hombre gordo, sudoroso, escondido detrás de su escritorio. Su camisa de lino, ahora manchada de sudor y pánico, sostenía un pequeño revólver de plata con manos temblorosas. «¡Aléjate!», gritó. «Tengo dinero, tengo tierras, te daré lo que quieras». «Ya tengo lo que quiero», dijo Silas entrando. Alejandro disparó de nuevo, presa del pánico. La bala simplemente rozó a Silas. O más bien, el aire alrededor de Silas pareció desviarla. Silas caminó hacia él. Alejandro disparó otra vez. Clic. Vacía. El hombre arrojó el arma inútil. Por favor, piedad». Silas se detuvo frente al escritorio. Miró al hombre que había matado a su esposa. El hombre que había bebido agua fresca mientras ella moría de sed. No sintió rabia. No sintió nada. Solo el frío. Y el propósito. Lentamente, metódicamente, guardó su revólver en la funda. El miedo en los ojos de Alejandro se transformó en confusión. No iba a dispararle. Silas extendió su mano marcada. La fría. Agarró a don Alejandro por el cuello de su camisa de lino. El hombre gritó. Silas lo levantó, sacándolo de detrás del escritorio como si fuera un saco de grano. El poder del pacto era absoluto. «¿Piedad?», susurró Silas. «La piedad es para Dios. Yo solo traigo la balanza». Comenzó a arrastrar al hombre. Alejandro pataleaba, arañaba. Sus pies descalzos resbalaban en las alfombras caras. Silas lo arrastró fuera del estudio, por el pasillo. Bajó las escaleras, el cuerpo de Alejandro golpeando cada escalón. Pump, pump, pump. Silas no miró atrás. Lo arrastró por el vestíbulo. Lo sacó al patio. El sol brillante,
el canto de los pájaros y el sonido gorgoteante de la fuente. Agua, susurró Silas. Tanta agua. Alejandro lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de terror. Beberé. ¿Puedes verme beber? No, espera. Te daré el manantial. Es tuyo. Toda el agua. Tómala. No quiero el agua, dijo Silas. Se agachó. Alejandro se encogió. Quiero que tengas sed. El hombre no entendió. Mi esposa, continuó Silas, su voz un susurro de hielo. Murió de sed. Murió mientras tú regabas tus flores. No, por favor, sollozó Alejandro. Silas sacó su cuchillo de caza. No era el arma del pacto, era el cuchillo del ranchero. Bebe, ordenó Silas, su voz muerta. ¿Qué? Bebe, bebe el agua. Aterrorizado, Alejandro se arrastró hasta la fuente, hundió la cara en el agua fresca y comenzó a beber, ruidosa, desesperadamente. Mientras bebía, Silas lo agarró por el cabello. Tiró de su cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello gordo y sudoroso, y con la precisión de un cirujano o de un carnicero, le cortó la garganta. Silas se convirtió en un fantasma. El hombre que salió de la hacienda de don Alejandro no era el mismo que entró. El ranchero estaba muerto. El vengador estaba vacío. El pacto, el hielo en su corazón, había cumplido su parte. La rabia se había consumido, se había apagado como una vela en un huracán. Y tal como el diablo había prometido, el vacío que quedó fue un abismo. Y en ese abismo, la pena regresó. Era un dolor diferente ahora. Ya no era una brasa caliente de ira. Era un frío, un dolor helado, tan vasto como el desierto, tan implacable como el hielo en sus venas. El recuerdo de Elara ya no era un motor, era un ancla. Tengo sed, Silas. La oía en el viento, la oía en el crujido de sus propias botas sobre la arena. Y con el dolor vino el miedo, un miedo que no había sentido antes. El diablo había dicho, te veré, pronto, pronto. Silas cabalgaba, pero ahora por primera vez miraba hacia atrás. Cada sombra que se movía entre los cactus, cada silbido del viento, cada caballo en la distancia. ¿Era él? ¿Había venido a cobrar? El vacío en su pecho era la invitación. El diablo había cavado el pozo, y ahora Silas era solo un eco esperando caer. No, el hombre que hizo un trato se negó a arrodillarse. La parálisis duró una semana, 7 días y 7 noches en los que Silas simplemente cabalgó, huyendo de su propia sombra, del acreedor que podía estar en cualquier parte. En la 7ª noche se detuvo. El caballo, medio muerto de hambre, bebió de un charco de agua estancada. Silas se miró en el reflejo. Vio un rostro demacrado, vio los ojos de un hombre perseguido, y vio la cicatriz negra en su mano, la marca del pacto, la fuente de su poder y de su condena. No, susurró al reflejo. Tú vienes por mí. Bien, pero si voy al infierno. Apretó su mano marcada hasta que las uñas se clavaron en la cicatriz. No iré solo. El miedo no desapareció. Se transformó. Se convirtió en un nuevo propósito. Una nueva rabia, más fría, más oscura. Ya no buscaba venganza contra un hombre. Buscaba retribución contra un dios. Al diablo, en su propio juego, lo retó. ¿Pero cómo? ¿Cómo se mata a una sombra? ¿Cómo se dispara a una idea? Silas se convirtió en un erudito de lo profano. Cabalgó de pueblo en pueblo, no buscando refugio, sino susurros. En las cantinas más oscuras, en los burdeles más tristes, en los campamentos de vaqueros, buscaba a los que sabían, buscaba a otros que tuvieran la marca. Encontró a un hombre en un callejón de Chihuahua, temblando de delirium, que hablaba de un hombre de ojos de fuego que le había dado suerte en las cartas antes de quitarle a su hijo. Encontró a una mujer, una vez la más bella del pueblo, ahora una cáscara vacía, que le susurró que el diablo le había prometido amor eterno, y se había llevado su capacidad de sentirlo. Todos tenían la misma historia, un trato, un pago y un vacío eterno, pero ninguno sabía cómo devolver el golpe.
Solo sabían cómo huir, cómo esperar. Siguió los rumores. Buscó a los curanderos. El primero, un hombre que se hacía llamar Hombre de Humo, intentó sanarlo. Encendió copal y hierbas sagradas, cantando rezos antiguos para expulsar al demonio. Silas se quedó quieto, sintiendo el humo sagrado. Pero el hielo en su corazón no retrocedió. De hecho, el humo pareció congelarse antes de tocar su piel. El hombre de humo dejó de cantar, abrió los ojos y miró a Silas con verdadero terror. «Esto», susurró el curandero, «esto no es una posesión, es un contrato, el frío. No puedo». El hombre recogió sus cosas y huyó, dejando a Silas solo en la nube de humo frío. El segundo, una mujer en Sonora, intentó un ritual de sangre. Sacrificó una gallina negra, dibujando sigilos en el suelo con la sangre caliente. Le dijo a Silas que se arrodillara en el centro. Silas lo hizo. Pero la sangre caliente del animal, chisporroteó y se volvió negra al tocar la cicatriz de Silas. La mujer gritó. El pacto era más fuerte que la magia de la sangre. Era inútil. La magia mortal no podía tocar un contrato divino. Silas estaba desesperado. El aniversario de su pacto se acercaba. Podía sentirlo. El aire se volvía más frío cada noche. El diablo venía. Fue entonces en el fondo de una cantina en medio del desierto de Samalayuca que un viejo minero borracho, al oír la pregunta de Silas, se rió. ¿Matar al patrón?, se burló. Estás loco, muchacho, pero si de verdad quieres saber, si de verdad quieres desperdiciar tu alma en el intento, hay una. La ciega. Vive en la Sierra Madre, en una cueva donde el sol nunca toca. Dicen que es más vieja que la sal, dicen que ella misma le enseñó al diablo un par de trucos. Silas cabalgó durante semanas. Dejó el desierto y subió a las montañas. El aire se volvió fino y frío. Encontró la cueva. No era una cueva. Era una grieta en la roca, una boca oscura que olía a tierra húmeda y a algo más. Algo antiguo. Desmontó. Entró. La oscuridad era total. ¿Quién perturba el silencio? Siseó una voz. Una voz como piedras secas rodando. De las sombras, una figura se movió. Una mujer tan vieja que parecía hecha de raíz y hueso. Su rostro, una máscara de arrugas. Y sus ojos eran dos cicatrices pálidas. Estaba ciega. Vengo a... empezó Silas. Hueles a él, lo interrumpió ella. Hueles a azufre y a tratos rotos. Hueles a ese frío, arrogante. Se inclinó hacia él, su nariz arrugada olfateando el aire. Pero hueles a algo más. Hueles a pena. Hueles a una tumba fresca. Hueles a una mujer. A Elara. Silas retrocedió. ¿Cómo? Mis ojos ven lo que importa, siseó ella. Vienes a preguntar cómo se mata a lo que no vive. Vienes a preguntar cómo se rompe un contrato que tú mismo firmaste. ¿Se puede?, preguntó Silas. Su voz, por primera vez, temblaba. La ciega guardó silencio durante un minuto entero. No, dijo al fin. Un contrato es un contrato. El alma que diste está perdida. Él vendrá por ella. El corazón de Silas se hundió. Pero, continuó la ciega, una sonrisa horrible torciendo sus labios. Una cosa es tu alma, y otra es el comerciante. No puedes matar al concepto. No puedes disparar a la medianoche. Pero puedes herir al hombre de ojos de fuego. Puedes desterrarlo de este mundo por 1000 años. Puedes hacerlo pagar. ¿Cómo?, susurró Silas. Le disparé. Mis balas no... ¡Balas!, se burló ella. ¿Plomo? Le disparas plomo al padre de las mentiras. El plomo es de la tierra. Él no. Necesitas un arma del alma. Necesitas una bala que hiera en su mundo. ¿Una bala de plata?, dijo Silas, recordando las viejas historias. «Plata bendita», se rió la ciega. «Eso es para monstruos menores, para lobos y vampiros. No, su armadura es más fuerte. Para herirlo, necesitas algo forjado con la misma moneda que él usa». «¿Qué moneda?». «Almas, ranchero, almas y dolor». La ciega se inclinó más cerca. «Un trato de sangre solo se rompe con un pago mayor».
Necesitas una bala, forjada con el precio de tu alma. Necesitas una bala, hecha de tu pena. La ciega le dio el ritual, y era una pesadilla. Primero, dijo, necesitas plata, pero no cualquier plata, no la plata muerta de una mina. Necesitas plata viva, plata que haya sido dada en amor, un regalo, un símbolo. Silas pensó en el anillo, el simple anillo de plata que le dio a Elara. Segundo, continuó la ciega, necesitas un ancla, un símbolo de la pena que lo llamó en primer lugar, un objeto que contenga la memoria de tu pérdida. Silas pensó en la única foto de Elara, la que guardaba en su camisa. Tercero, siseó, necesitas un vínculo, un catalizador, sangre, pero no cualquier sangre, no la sangre débil de tu corazón. Necesitas la sangre del pacto, la sangre de tu mano marcada. Y finalmente, necesitas la forja. No puedes forjarla con fuego normal. Debes forjarla con el fuego de tu propia rabia. Y mientras la forjas debes darle tu pena. Debes vaciarte en ella, poner todo el dolor de Elara, todo el odio por Alejandro, toda tu alma rota, en esa bala. La ciega sonrió. Será un parto doloroso, ranchero. La bala no solo será un arma, será un recipiente, será el último pedazo de tu alma. Y cuando la dispares, te irás con ella. Te quedarás vacío, un cascarón, listo para que él lo recoja. Pero la bala lo herirá de una forma que no ha sentido desde que cayó del cielo. Ahora vete, ordenó la ciega. El aniversario de tu pacto se acerca, y el diablo es muy puntual. Silas regresó a su rancho. El viaje fue una peregrinación fúnebre. El rancho era solo polvo y huesos. La casa, su hogar, solo una ruina. Fue a la tumba de Elara, el montículo de piedras. Allí, bajo la cruz de madera que él había hecho, estaba la pequeña caja de estaño donde guardaba sus cosas. La desenterró. Sus manos, la mano marcada y la mano normal, temblaban. Abrió la caja. Dentro, el anillo de bodas de plata. Simple, gastado, un mechón de su cabello atado con un hilo azul, y la pequeña fotografía en sepia, su rostro sonriendo. Silas se sentó en el polvo, sosteniendo los restos de su vida. Lloró, por primera vez desde que ella murió. Lloró, no de tristeza, no de rabia. Lloró de vacío. Estaba despidiéndose, por segunda vez. Esperó a la noche, no a cualquier noche, a la noche de luna nueva, la noche más oscura, el aniversario de su muerte. Construyó una forja con los ladrillos rotos de su propia chimenea, y para el fuego usó la madera de la cuna que había estado construyendo, la madera del futuro que nunca fue. Encendió el fuego. Las llamas se alzaron, naranjas y furiosas. Puso el anillo de Elara en el crisol de hierro. Observó cómo el símbolo de su amor perdía su forma. Se arrugaba, se derretía, se convertía en un charco de plata líquida, brillante como una lágrima. Luego, tomó la foto, la miró una última vez. «Perdóname, Elara», y la arrojó al crisol. La foto se consumió en un instante, un destello de luz verde. Las cenizas se mezclaron con la plata. El metal líquido pareció oscurecerse. Y ahora, el vínculo. Sacó su cuchillo, miró su mano derecha, la cicatriz negra. No dudó. Clavó el cuchillo en el centro de la marca. No salió sangre roja. Salió un líquido espeso, oscuro, casi negro, y humeaba en el aire frío. La sangre del pacto. Dejó que goteara en el crisol. Shh. El metal hirvió, se agitó, y la plata líquida se volvió roja, un rojo opaco, un rojo enfermo, el color de la sangre seca. Tomó el crisol, y mientras vertía el metal rojo en el molde de la bala, habló. Vació su alma. Por la sed, susurró. Su voz ronca por el humo y el dolor. Por la tumba, por el agua que te negaron, por el frío de mi corazón, por el pacto que firmé, por la venganza que no me dio nada. Toma mi pena, toma mi rabia, toma mi alma, toma todo,
El metal golpeó el molde frío y gritó, un sonido que hizo que los coyotes del desierto callaran por millas a la redonda. Silas esperó. El metal se enfrió. Abrió el molde. Allí estaba. Una sola bala. No era brillante. Era de un rojo opaco, casi negro. Y era cálida. Palpitaba en su mano. Un pequeño corazón de odio y dolor. Pesaba más que cualquier bala de plomo. Pesaba, como un alma. El dolor se había ido. La pena se había ido. La rabia se había ido. Silas se tocó el pecho. El hielo del pacto seguía allí, pero el dolor de Elara ya no. Lo había puesto todo en la bala. Se quedó quieto, sintiendo el vacío absoluto. Ya no era un hombre, ya no era un vengador. Era un arma, era el portador. Lentamente se puso de pie. Limpió su revólver con una calma ceremonial. Cargó el tambor. Una bala de plomo. 2, 3, 4, 5, 6 promesas. Y en la última recámara, deslizó la bala roja. El metal del arma siseó levemente cuando la bala marcada con pena tocó el acero. Cerró el tambor con un clic sordo. Se puso el revólver en la funda. Y esperó. Esperó a la noche sin estrellas. Esperó el aniversario de su trato. Esperó al diablo. Silas cabalgaba. Y cabalgaba solo. El año había terminado. El aniversario del pacto había llegado. El cielo sobre él era un sudario de tinta, un océano muerto, un cielo sin estrellas. La luna, si es que había una, se había acobardado, escondiéndose detrás de un velo de nubes enfermas. El viento, ya no era solo viento. Se había convertido en el aliento colectivo de todos los que habían muerto en ese desierto. Olía a muerte, a huesos secos, a promesas rotas, y el polvo que levantaban las pezuñas de su caballo, el polvo de su propio rancho fallido, el polvo de la tumba de Elara. Ese polvo olía a condena. Silas no era un hombre, era un recipiente, un cascarón de polvo y rabia helada, ahora vacío de toda pena. Su propósito era singular. No cabalgaba hacia un lugar, cabalgaba hacia una cita. Tanteó su cinturón con su mano izquierda, la mano humana. 6 balas de plomo, 6 promesas frías y ordinarias. Eran inútiles esta noche. Eran un placebo. Luego, con su mano derecha, la mano marcada por el hielo, tocó el bolsillo de su chaleco. Allí estaba. La 7ª bala. No estaba fría. Estaba cálida. Pulsaba un pequeño corazón de odio. Una bala que no era plateada, sino que brillaba con una luz roja y opaca. La bala forjada en la plata de su amor y templada en la sangre de su pacto. La bala, marcada con pena. No se dirigía al cruce de caminos original. Ese era el territorio del diablo. No. Él había elegido el lugar del duelo. Llegó. Las ruinas de su rancho. Desmontó. El caballo retrocedió, negándose a acercarse. Silas caminó. Sus espuelas el único sonido en la quietud mortal. Caminó hasta que se detuvo sobre el montículo de piedras, la tumba de Elara. Este era su cruce de caminos, el lugar donde su dolor había nacido, el lugar donde la venganza terminaría. Miró el reloj de su padre. Las manecillas se acercaban. 11:59. Medianoche exacta. No sintió miedo. El miedo había sido quemado junto con la pena y forjado en la bala. Pero sus manos temblaban. No, se corrigió a sí mismo. No era por miedo, era la rabia. Era el poder del pacto, el hielo en sus venas, reconociendo a su creador. Era la energía ardiendo en este desierto de su alma. El mundo contuvo el aliento, el viento se detuvo, los insectos callaron. Y entonces, el sonido que había estado esperando durante un año. Escucho cascos, pensó, un galope lento, rítmico, perfecto, un caballo que no sudaba, un caballo que no respiraba, y con él, un silbido seco, un sonido agudo, cortante, que no era una melodía, sino una burla. Era el canto del hombre de ojos de fuego. Silas no se giró. No necesitaba hacerlo.
Podía sentirlo. El frío. Sé que su caballo negro ya viene derecho. La criatura de tinta emergió de la oscuridad, sus pezuñas sin sonido sobre la tierra agrietada. Se detuvo a 20 pasos. El hombre de ojos de fuego desmontó. Esta noche no llevaba el traje elegante de un comerciante. Llevaba la ropa oscura de un cobrador. Sus ojos eran dos hogueras en el abismo de su rostro sombrío. Silas, dijo la voz de terciopelo y hielo. El año ha terminado. El trato se ha cumplido. Tu venganza fue exquisita. El diablo sonrió. Pero siempre cobro con tu alma en balanza. La entidad extendió su mano enguantada. Vengo por el vacío, Silas. Vengo a cobrar. Silas se giró, lento. Miró al diablo, al ser que le había ofrecido poder y le había robado todo. Mi sombra le sigue. No se puede ocultar, había prometido Silas. Y aquí estaba. No voy a ir contigo, dijo Silas. Su voz, plana, muerta. El diablo rió, un sonido seco, como el del silbido. Oh, Silas, siempre tan desafiante. No tienes elección. Tu alma está en mi libro. No voy a ir contigo, repitió Silas. Voy a enviarte a ti, de vuelta al pozo del que saliste. Tengo balas para el diablo, y no pienso fallar. La sonrisa del diablo se desvaneció. Sus ojos de fuego se entrecerraron. Un arma mortal. Contra mí, eres un necio que sabe disparar, respondió Silas. Desenfundó su revólver, lo sostuvo en su mano izquierda. El diablo siseó. Tu poder es mío, Silas. No puedes usarlo contra mí. No necesito el poder, dijo Silas. Lentamente, con su mano derecha, la mano marcada, abrió el tambor del revólver. Las 6 balas de plomo cayeron al polvo. 6 promesas rotas. Solo necesito una. Metió su mano en el bolsillo de su chaleco y sacó la bala roja. La bala brillaba. Pulsaba con una luz roja y enferma. Una luz de pena y sangre coagulada. En la oscuridad de la noche sin estrellas, era un faro de odio. El diablo retrocedió un paso. Por primera vez, el ser de ojos de fuego sintió miedo. El color se drenó de su rostro sombrío. No vio una bala, vio un alma. Vio plata de amor. Vio cenizas de un recuerdo. Vio la sangre de un pacto, corrompida y vuelta en su contra. Tú, siseó el diablo, su voz perdiendo la calma. Rompiste las reglas. Tú también, dijo Silas, deslizando la bala en la recámara. Te aprovechaste de mi dolor. Cerró el tambor con un clic sordo y metálico, el sonido de una sentencia. Vas al infierno, mortal, rugió el diablo, su forma comenzando a retorcerse, las sombras a su alrededor alargándose como garras. Lo sé, dijo Silas, levantando el arma. Ni la muerte podrá hacerme echarme para atrás. Tengo balas para el diablo, y las voy a usar. El diablo atacó. Dejó de ser un hombre. Se convirtió en una tormenta, una columna de sombras, humo y ojos de fuego, lanzándose a través de la tumba. Entre el humo y la sangre lo voy a encontrar. El mundo se detuvo. Silas vio la tormenta venir hacia él, y no sintió nada. Solo el frío. Esto es por la sed, helara. Apretó el gatillo. La bala de pena golpeó el corazón de la sombra. No hubo sangre. Hubo un grito que no fue humano. Un sonido que partió las piedras de la tumba de Lara y agrietó el cielo sin estrellas. El diablo se contrajo. La luz roja de la bala explotó desde dentro de él, quemando sus sombras, apagando sus ojos de fuego. La pena estaba deshaciendo al comerciante. La explosión de energía oscura arrojó a Silas hacia atrás. Voló por el aire. Su cabeza golpeó la tierra dura. El revólver, su golpe, voló de su mano. Aterrizó con un golpe sordo, en el polvo, junto a la tumba. Silas abrió los ojos. El diablo se había ido. La oscuridad estaba vacía. El caballo negro se había desvanecido. Solo quedaba el olor a azufre quemado, y apenas satisfecha. Lo había hecho. Había ganado. Silas se rió.
Un sonido seco. Un graznido ahogado en el polvo. Intentó moverse. No pudo. Un dolor agudo. Un dolor normal. Un dolor mortal. Miró hacia abajo. Cuando cayó, había aterrizado sobre la cruz de madera rota de la tumba de Elara. Una estaca de madera afilada se había clavado profundamente en su costado. Estaba sangrando. Podía sentir el calor de su propia sangre, su sangre humana, derramándose en la tierra fría de la tumba de su esposa. La ironía era casi poética. Estaba muriendo. Miró al cielo sin estrellas. La rabia se había ido. El hielo se estaba derritiendo. La bala se había llevado todo. Solo quedaba un ranchero cansado, sangrando en el polvo. ¿Y si caigo esta noche?, susurró Silas, su voz un hilo de aliento en el aire frío. Que no lloren por mí. Cerró los ojos. Que en mi tumba pongan lo que siempre fui. Una tos seca, sangre. Un hombre que hizo un trato y no se arrodilló. Y al diablo, en su propio juego, lo retó. El último aliento escapó de sus labios. Su mano marcada, ahora sin poder, quedó inmóvil sobre la tumba de Elara. Silas estaba muerto, pero la historia no termina aquí, porque el trato seguía siendo un trato. Su alma estaba en balanza y el infierno venía a cobrar. El alma de Silas, esa sombra endurecida por el hielo y la rabia, se desprendió del cuerpo roto. Sintió el tirón, hacia abajo, hacia el calor, hacia el castigo eterno. El diablo había perdido la batalla, pero no la guerra. Iba a arrastrarlo al infierno. Pero Silas, el fantasma, miró hacia abajo. Vio su mano espiritual, y en ella estaba el revólver, su golpe, y en el tambor, la bala roja había regresado. La pena es eterna. Silas sonrió. El infierno lo estaba arrastrando, sí, pero lo vería llegar, con su golpe en la mano, listo para disparar.